Vamos a empezar. Aprender y conocer conceptos básicos, chavos. El primero que deben entender y conocer es qué es un conductor y qué es un aislante. Todo esto en su mayoría yo lo escribí. Si hay algo medio raro que no se entiende, o alguna palabra que no va, o alguno que le falte algo por cuestiones ortográficas, me avisan, porque esto normalmente yo todo lo escribo. Entonces, el primer concepto, que es un conductor, es un elemento el cual tiene la capacidad para conducir. Aquí serían en términos generales energía. ¿Por qué? Porque puede conducir calor. En este caso nos interesa que conduzca electricidad. Y bueno, que por ahí es de haberlo puesto primero. Y fluye fácilmente la corriente sobre él sin poner resistencia a su paso. Un ejemplo de ellos, los cables de que están hechos, de cobre. Tenemos cables hechos de plata, sí. Tenemos cables hechos de oro también. Por ejemplo, los microprocesadores están hechos en obleas de silicio, pero están recubiertos de oro. Entonces, como tal, para que disipan más calor y todos estos rollos, ¿no? Pero como tal, un conductor es el que conduce la electricidad, es lo que nos interesa. Pasa la corriente eléctrica. Listo, ahorita vamos a ver el concepto de corriente. Entonces, el aislante es todo lo contrario, es un elemento el cual se opone al total flujo de la corriente eléctrica. Si usted está conectado a una extensión y ustedes la agarran, pues no les va a dar toque, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un aislante, un recubrimiento. Entonces, eso es un aislante. El hule que tiene es un aislante. Por eso aquí les pongo ejemplos de ellos. Son el plástico, el hule, el aire. El aire que estamos ahorita respirando, viendo, es un aislante. También, porque también se ocupa a nivel electrónica. Pero tal vez se pregunten, bueno, ¿y cómo es que si cae un rayo? ¿Cómo cae un rayo? Y pues esto es electricidad. ¿Cómo es que pasa? Si me estás diciendo que el aire es un aislante, pues en teoría no debería de suceder esto. Porque el rayo, ¿por dónde se mueve? Pues por el aire. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, esto pasa porque es tantísima, es tanto la corriente y el voltaje de un rayo que al aire lo vuelve un conductor. Es por eso, no te lo voy a meter en esos rollos, pero en general cuando es muchísimo el voltaje o la corriente, más bien el voltaje, los aislantes empiezan a conducir porque sí tienen una tolerancia altísima, pero si llega a un punto donde eso se sobrepase, el aislante empieza a conducir. Un conductor es el que conduce la corriente eléctrica y un aislante es el que se opone totalmente a su paso. Bien, siguiente punto, voltaje. Es la diferencia de potencial o voltaje. En ocasiones van a leer diferencia de potencial, así como tal, diferencia de potencial. Pero es lo mismo que voltaje y la otra palabra es tensión. Se tienen que aprender esas tres palabras para cuando las vean, entiendan y sepan que estamos hablando de lo mismo. Diferencia de potencial, voltaje y tensión. Esas tres palabras son prácticamente sinónimos. Entonces recuerden, yo puedo decir diferencia de potencial, yo normalmente voy a decir voltaje y en ocasiones voy a decir tensión. Eso es cuando más veamos circuitos, cuando diga hay caída de tensión. Ah, ok, cayó el voltaje, es menos, ok. Entonces, repito, diferencia de potencial, voltaje y tensión es lo mismo, eso tenganlo muy en cuenta. Y aquí nos pone que es diferencia de potencial en un circuito eléctrico. Esto es lo que más nos interesa. El voltaje es la fuerza propulsora, es lo que empuja a los electrones. Entonces le vamos a poner que es la fuerza con la que se mueven los electrones. Tomen eso, voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones. De ahí, corriente, cantidad de electrones que pasan en un punto. Aquí le hubiera puesto por unidad de tiempo. Va de nuevo, corriente es la cantidad de electrones que pasan en un punto por unidad de tiempo. Y por último tenemos resistencia, es la oposición al paso de corriente. Listo, traté de poner los conceptos más cortos y sencillos para que quede más claro. ¿Cómo decirlo? Vamos a regresar al concepto inicial. Todo está formado por átomos, ¿no? Por átomos. Ok. Los átomos sabemos por química que tienen electrones, protones y neutrones, ¿no? Nos enseñaron en química, mi átomo deforme, que aquí en el centro había protones, que son los positivos, tienen los neutrones, que son los neutros, y alrededor tenemos unas órbitas, ¿no? Como si un átomo fuera un planeta. El átomo tiene alrededor órbitas, todo tiene esto, Entonces, en las órbitas tenemos a los electrones. Estas bolitas
son los electrones. Aquí les voy a poner los electrones. Y pues ya sabemos que el electrón tiene carga negativa. Un protón tiene carga positiva y un neutrón tiene ambos, ¿no? Por eso es neutro. Pero aquí lo que veíamos de aislante y conductor. Aquí en la última capa es lo que va a definir que si el elemento conduce o no conduce. Entonces un conductor, bueno, primero el aislante, porque ya digo que hay muchas bolitas, 2, 4, 6, 8. Tiene arriba de 6 electrones en su capa de valencia. ¿Eso qué significa? Que es un aislante. Traducido a que como un átomo siempre tiende a ser lo más estable posible, y lo ideal, o no sé si sea realmente lo ideal, en un átomo es que tenga 8 electrones en su capa de valencia. Si tiene 8 electrones, es muy difícil quitarle uno, porque está completo. Entonces uno llega con el átomo, llega el Brian a quitarle un electrón porque quiere venir a quiere robar el electrón al átomo, pero como él tiene 8, va a ser muy difícil que se lo pueda quitar. Y dice la manga. Entonces el átomo saca su cuchillito y dice, pues éntrale, perro. No le va a quitar nada porque está completo. En resumen, es por eso que un elemento es aislante, porque él está completo y dice, pues no me lo vas a poder quitar, güey, somos 8 contra 1, éntrale. Así está la jugada con un aislante. Ahora vamos con un conductor. La misma jugada. Aquí tenemos los protones, aquí tenemos los neutrones. Aquí puede haber una o más capas, ahorita eso es irrelevante. La única capa que nos interesa es la última, que es la capa de valencia. Entonces, un conductor en este caso tiene menos de 3 átomos en su última capa. Entonces, este cuate habitualmente tiene de 1 a 2 electrones aquí en la última. Entonces, él al tener muy pocos, es muy fácil quitarle el electrón, porque de nuevo viene nuestro amigo Brian, el que le gustan las carteras ajenas. Les digo, por si hay alguien aquí que se llame Brian, es puro coto. La cuestión es que llega nuestro amiguito y dice, pues saca 5 varos, mi cuate. Dice, 5 varos, ok. Estamos hablando que el conductor tiene menos de 3 electrones al final. Estos tienen más arriba de 7. Serían más de 7 electrones y este tiene menos de 3 electrones. Entonces, entre menos electrones tenga, bueno, va a ser de 3 a 1, porque pues, no puede tener menos, si no ya no tendría esa capa. Prácticamente va de 3 a 1 y este va póngale de 6 a 8. Este es aislante. Si tiene 8, es definitivo que para que pueda conducir energía está cañón, o sea, prácticamente imposible. Pero con el conductor, si tenemos vamos a poner ahorita 2, pero es de 3 a 1 o 1, porque por ejemplo el oro y la plata creo solo tienen 1 y el cobre creo tiene 2. Entonces, como aquí hay varias capas, imagínense que los electrones son los hijitos del átomo. Entonces, hasta el final tiene a sus 2 hijitos, pero estos hijitos pues son un poco mencitos, porque entonces llega el Brian y le dice, oye, vamos a robarnos una cartera, tu electroncito 1. Él se llama electroncito 1 y él se llama electroncito 2. Entonces viene y empieza a molestar a electroncito 1. Dice, ¿qué onda, güey? Vamos a robarnos unas carteras. Y electroncito 1, como está muy alejado del centro, dice, Simón. Y se lo lleva el Brian. Se lo roba. O sea, así se enseña, ¿no? Que se roba el electrón. Entonces, se lo lleva y pues ya peló. Ya se quedó este átomo sin un electrón, ya se lo fregaron. Pero, como el átomo es una mamá luchona, aquí al lado hay otro átomo. Igualito, ¿no? Que el otro. Entonces, igual tiene 2 electrones. Pero como les digo, estos electrones son medio mencitos. Bueno, le estoy dando una referencia, que sean mensos los electrones no creo, pero bueno. Entonces igual tiene 2 electrones el otro átomo.
Pero el Brian ya se robó a uno de este lado. Y este átomo se queda de... No, me robaron un electrón. ¿Qué hago? Ah, pues mira, aquí al lado hay otro átomo. Y como está distraído, que se lo roba también. La mamá luchona de la izquierda se robó el átomo, el electrón de la otra luchona, ¿no? Y entonces a esta se la roban. Y dice, ya me lo pasaron a peinar, ¿y ahora qué hago? Va y busca al que tiene al lado y se lo quita. Y así se empiezan a robar electrones. Entonces, analicen algo. Estamos hablando de un movimiento de electrones. El electrón que estaba aquí se fue para acá. El que estaba aquí se fue para acá a otro átomo. Y así se van. Entonces con esto regresamos a los conceptos que estábamos viendo. ¿Qué es la corriente? Es la cantidad de electrones. Es la cantidad de electrones que pasan en un punto. Entonces, y aquí ya empieza a tener esto relación. La electricidad como tal se define como un flujo de electrones. Porque la corriente eléctrica realmente son electrones. Son estos electrones que tenían los átomos, empiezan a moverse. Empiezan a fluir. Entonces, cuando nosotros por error tocamos el contacto a un cable y nos da toque, realmente lo que estamos sintiendo son electrones que están fluyendo por nuestro cuerpo. Y si se quedan ahí mucho tiempo, pues se van a rostizar. Entonces, como tal, eso es la electricidad, es un flujo de electrones. Ya lo estamos viendo porque pasa esto. Y esto solamente va a pasar en un conductor, en un aislante no se puede. Entonces, en definición, la corriente es la cantidad, es decir, regresamos a los conceptos, y es que como voltaje y corriente están muy ligados, luego es un poco difícil separarlos, pero bueno, vamos a suponer que aquí está el aislante, es la carretera. Así esto pasa internamente, que los electroncitos se mueven, bueno, acá, y bueno, porque se los robó alguien, ¿no? Aquí ya vamos a poner que aquí van los electroncitos como rayos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos midiendo la corriente? Es como decir, ok, yo aquí abro un hueco, vamos a llamarle que abro un hueco, y voy a ver cuántos electrones pasan aquí. Dice que voy a dibujar uno, voy a dibujar otro. Van a rajatabla los electrones, ¿no? Entonces, esta cantidad de electrones que estoy viendo aquí es la corriente. Eso es corriente. A eso se le define como corriente. No a los perritos que viven en la calle, sino a la cantidad de electrones que podemos ver en un momento, en un instante. Y esto pasa en un segundo. Es la cantidad de electrones que pasan en un punto por unidad de tiempo. Eso es corriente. Ya. Pero ahora, ¿qué es voltaje? ¿Cómo voy a medir el voltaje? Es la fuerza o la rapidez con la que fluyen. Entonces, ¿cómo vamos a ver a qué velocidad van o la fuerza con la que viajan? Aquí vamos a poner al cuate de Brian a un tránsito. Aquí tenemos a una respetable persona de tránsito que tiene su pistolita de esa para checar la velocidad a la que van los carros. Entonces, esto está checando a qué velocidad se están moviendo o la fuerza que llevan. Esto es el voltaje. ¿Por qué se le llama diferencia de potencial? Ya una definición de física de voltaje es el trabajo que cuesta que se muevan los electrones. Como tal es eso. También ponen que es la fuerza con la que se mueven o la rapidez con la que se mueven. Pero bueno, para hacerlo de forma sencilla, vamos a decir que nuestro amigo de tránsito está checando a qué velocidad se están moviendo. Entonces él está viendo el voltaje. Si nos ponemos a ver en un punto cuántos electrones están pasando en un instante, decimos lo que estoy midiendo es la corriente. Eso es, chavos. Entonces, como tal es esto. Electricidad es un flujo de electrones. O sea, el concepto genérico de electricidad es eso. Se mueven electrones y se acabó.
pero nosotros tenemos que ver un concepto más amplio. Entonces dentro de él estamos viendo voltaje, estamos viendo corriente y nos falta una cosa, nos falta la resistencia. Entonces la resistencia, ¿qué es? En términos sencillos, es la oposición al paso de la corriente. Eso es la resistencia. ¿Qué vamos a agregar aquí de resistencia? Podemos hacer varias cosas. La primera y más sencilla es que vamos a decir que nuestra carretera es de 3 carriles. Bueno, se reduce a un carril para que solamente pase un electrón. Esto es. Entonces la resistencia como tal se opone al paso de la corriente, o la otra que podemos poner es que como está viendo tránsito, que están pasando muy rápido los carritos, bueno, los electrones, tránsito manda a poner un tope aquí y dice: bájale a tu relajito, te tienes que ir más lento, ¿no? Esto es mi tope. Vamos a poner el tope. Y el tope, que viene siendo la resistencia. La resistencia, que es lo que se opone al paso de la corriente. Eso es, y listo. La diferencia potencial es el trabajo de mover a los talogones electrones, porque no se quieren mover. Los electrones por default no se van a mover, ahí van a estar, pero necesitan una fuerza externa para que ellos empiezan a mover. En mi primer ejemplo, mi fuerza externa yo le llamé Bryan, ¿no? Realmente Bryan es una fuerza externa. Físicamente, ¿qué puede ser una fuerza externa? El calor, el magnetismo, presión, o sea, el presionar algo, porque hay sensores que si se presionan por la deformación hace que se muevan electrones. Por ejemplo, el sensor que tiene una báscula. Cuando ustedes se paran en la báscula electrónica, se están colocando sobre un sensor. Bueno, realmente no es un sensor, es un pedazo de fierro, pero no es exactamente fierro, es una aleación. Que esta aleación, al momento que ustedes se suben, este fierro se deforma. O sea, se dobla tantito, se enchueca, porque ustedes piensan que no pesan mucho, pero pues sí les pesa, ¿no? Entonces, al subirse, la barra, porque es como una barrita o un pedazo de fierro, porque ustedes lo ven físicamente, pues es un fierrito, ¿no? Es una plaquita. Pero ustedes, al subirse, esa plaquita se deforma tantito, se enchueca. Entonces, al hacer esa presión, al deformarse, es que empiezan a fluir electrones. Entonces ya un microcontrolador mide, bueno, sensa ese voltaje y dice: ah, pues mira, esta persona pesa 80 kilos, bájate porque me voy a romper. Entonces de esa forma es que sabe el peso, porque ustedes están deformando esa placa, y así funciona. No estoy diciendo que sea malo, así funciona. Bueno, ¿cómo se genera la electricidad? Es por un generador. Este generador tiene unos imanes que al pasar por un bobinado hace que los electrones se muevan. Internamente lo que pasa es que el campo magnético le empieza a pegar a los electrones. En la primera, ustedes se suben, ustedes al subirse y deformar el metal, ustedes son ahí el Bryan. En un generador con imanes, el campo magnético de los imanes es el Bryan, es el que va a hacer que se muevan los electrones. El sol, el calor, por eso hay celdas fotovoltaicas o los fotoceldas. Esas cómo funcionan. Los rayos del sol le pegan, son los primos de los electrones. Un fotón es el equivalente de un electrón, pero en luz. Entonces el fotón entra o más bien el rayo de luz, pero dentro del rayo de luz va el fotón, entra en una fotocelda y esta le pega a los electrones y entonces hace que los electrones empiecen a mover. Entonces en ese caso el fotón o la luz del sol sería nuestro amigo Bryan, que hace que se muevan los electrones. Como tal es eso, o sea, todas las ciencias están basadas en química y física, y nosotros tenemos que ver esa partecita de química, que es con respecto a los átomos y
¿Y qué pasa con sus electrones? Ya vimos la parte del conductor y el aislante. Ahora espero que haya quedado más claro el por qué es un conductor, no solo por definición de pues conduce y ya, sí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa por dentro? Y con un aislante es igual.